Bienvenidos al curso de Fundamentos de EIGRP. Mi nombre es Xavier Marichal y en la clase de hoy vamos a hablar sobre el cálculo de la métrica que realiza el protocolo EIGRP. Así que comencemos. En una red TCP/IP, digamos que cada enlace va a tener asociado una métrica que en este caso será un valor que sirve para la elección posterior de los mejores caminos, o mejor dicho, las mejores rutas hacia una red de destino. En el caso de EIGRP, esa métrica se calcula de acuerdo a la fórmula que estamos viendo en pantalla. Y acá hay que decir que cuando uno ve esta fórmula, bueno, tiende a asustarse porque es relativamente larga, pero en realidad no es tan complicada una vez que se conoce el funcionamiento de cada uno de estos parámetros y de cada uno de los elementos asociados a cada uno de los enlaces. Lo importante es saber que en este caso todos los enlaces del router que cuando se le configura EIGRP, pues tendrán en este caso un valor numérico que será asociado a la métrica que se calcula en base a esta fórmula. Ahora, observen bien que esta fórmula tiene ciertos parámetros, ¿ok? Que son, por ejemplo, K1, K2, K3, K4 y K5, y además tiene otros elementos asociados al propio enlace como tal, que serían el ancho de banda, ¿ok? Un ancho de banda que se calcula en base a una referencia, la carga del enlace, el delay o el retardo y el reliability o la confiabilidad que tiene ese enlace como tal. Más adelante en esta clase vamos a ver cómo EIGRP obtiene estos valores de cada uno de los enlaces y por supuesto saca el cálculo de la métrica. Otra cosa que podemos observar es que luego de que EIGRP realiza toda esta operación que está entre los paréntesis, entre los corchetes, perdón, lo multiplica por 256. Y esto tiene que ver con el hecho de que, digamos, EIGRP trata de que el valor que obtiene de la métrica tenga un tamaño de 32 bits. Y por ese motivo lo multiplica por 256. Ahora, en cuanto a la fórmula, lo dicho, observamos que hay ciertos parámetros, ¿ok? Que básicamente van a ser multiplicadores numéricos, ¿ok? O en números enteros que van a servir básicamente para multiplicar en la mayoría de las ocasiones, como podemos ver acá, ¿no? Que K1 está multiplicando al ancho de banda, K2 también está multiplicando al ancho de banda y K3 está multiplicando al delay, ¿sí? Entonces, digamos que estos tres parámetros van a ser los más importantes, dado que más adelante vamos a ver que esta parte de la ecuación pues no se utiliza. Entonces acá importante tener en cuenta que BW es el ancho de banda que Cisco calcula en base a un valor referencial, ¿ok? El delay es el retardo, el load es la carga, el reliability es la confiabilidad y todos los parámetros desde K1 hasta K igual 5, hasta K5, perdón, pues son multiplicadores numéricos. Ahora bien, estos parámetros requeridos para el cálculo de la métrica en los enlaces, si se fijan, son el ancho de banda, el delay, la carga y la confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que EIGRP es un protocolo de enrutamiento que toma en cuenta más parámetros, ¿ok? Más allá de lo que sería el ancho de banda, ¿sí? Si se recuerdan, por ejemplo, en el curso de redes IP Backhaul, en donde estudiamos en detalle lo que es el protocolo OSPF y el protocolo AIS-IS, esos protocolos solamente se basan en el ancho de banda. Es decir, para ellos los mejores caminos son aquellos que tienen mejor ancho de banda. Pero EIGRP, observen que en este caso toma en cuenta más parámetros. No solamente se fija en el ancho de banda, sino que para EIGRP el mejor camino será aquel que tenga el mejor ancho de banda con el mejor delay, ¿ok? La mejor carga y la mejor confiabilidad. Por supuesto, les mencionaba al inicio de esta clase que IGRP necesita obtener estos valores de cada uno de los enlaces a los cuales se le va a calcular la métrica. Y en este caso, IGRP los obtiene desde la interfaz como tal. Es decir, cada interfaz en el router Cisco pues va a tener toda esta información y digamos que IGRP va a poder tener acceso a ella para hacer el cálculo de la métrica. Si nosotros como administradores de red o como especialistas de la red necesitamos visualizar estos parámetros, pues podemos hacerlo muy fácilmente con el comando show interfaces. Le colocamos el nombre de la interfaz y el número de la interfaz. Un ejemplo de este comando sería show interfaces serial 000, por ejemplo, o show interfaces gigabit ethernet 00, ¿no? Dependiendo del nombre de la interfaz y el número que se quiera validar. Usualmente cuando ustedes usan este comando, pues van a poder visualizar allí toda la información de cada uno de estos parámetros.
Y como digo, EIGRP, digamos, utiliza todos estos parámetros y sus multiplicadores para el cálculo de la métrica. Ahora bien, les hablaba del ancho de banda BW que se calcula en base a un valor referencial. Ese valor referencial Cisco lo calcula de acuerdo a esta relación que estamos viendo acá en pantalla. Es decir, para Cisco el valor de BW será 10 elevado a la 7 dividido entre el ancho de banda de la interfaz física. ¿Sí? Entonces, acá en esta tabla yo les he colocado algunos ejemplos de ciertos tipos de interfaces con los cuales podemos obtener el valor de BW. Por supuesto, importante mencionarles que acá este valor de ancho de banda del enlace físico está medido en kilobits por segundo, ¿sí? Entonces, básicamente, el valor que aparece de ancho de banda cuando ustedes hacen el comando show interfaces serial 000, por ejemplo, ese valor de ancho de banda en kilobits por segundo sería el que colocaríamos acá en el dividendo de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para una interfaz de Gigabit Ethernet, al realizar ese cálculo, el BW nos da un valor de 10, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Fast Ethernet, el BW nos da un valor de 100. En el caso de una interfaz serial con un ancho de banda de un E1, es decir, 2 megabits por segundo o 2048 kilobits por segundo, pues el valor de BW es de 4882. Y para un T1, pues el valor de BW sería de 6476. Estos números que estamos viendo acá son los que Cisco utiliza como valor de BW para el cálculo de la métrica en EIGRP. Entonces, regresando a nuestra fórmula, pues simplemente lo que se hace es acá colocar el valor calculado en base al ancho de banda de la interfaz física y se colocan, por supuesto, los valores de cada uno de los multiplicadores. Luego, más adelante vamos a ver cómo se trabaja con el tema del delay, la carga y la confiabilidad. Pero acá es importante también mencionarles que por defecto EIGRP asigna los siguientes valores a los multiplicadores. En este caso, K1 lo coloca como 1, K2 le pone 0, K3 es igual a 1, K4 es igual a 0 y K5 no es que lo pone como 0 en realidad, sino que no es utilizado en la fórmula. Es decir, toda esta porción no aparece en la fórmula, no se utiliza, no se toma en cuenta como tal. De tal manera que podríamos decir que por defecto EIGRP asigna valores K1 igual a K3 igual a 1 y K2 igual a K4 igual a 0. ¿Sí? Con estos valores por defecto que se le asignan a los multiplicadores, pues estas porciones de la ecuación pues no aparecen, no existen. De tal manera que fíjense que por defecto EIGRP entonces se va a basar únicamente en el valor del ancho de banda y el delay. Entonces, con estos valores, K1 igual a K3 igual a 1, K2 igual a K4 igual a K5 igual a 0, la fórmula entonces queda mucho más reducida, ¿ok? Queda de esta manera, en donde la métrica será igual a 256 multiplicado por el resultado de esta operación que está aquí adentro, ¿no? Es decir, el resultado de K1 por el ancho de banda, K1 por el BW, más K3 por la sumatoria de los delay a lo largo del camino. Acá hay dos cosas importantes. Este BW va a ser calculado en base al tramo de toda la ruta hacia la red de destino que tenga el menor ancho de banda. Eso significa que si en todo el tramo, digamos, tenemos un pedazo de la red que tiene el menor ancho de banda, pues ese ancho de banda es el que se utiliza para el cálculo acá, ¿sí? Es el menor. Y el delay es la suma de cada uno de los retardos de cada enlace, es decir, de cada próximo salto, para poder alcanzar, o mejor dicho, es la suma de los delay de cada interfaz de reenvío para poder alcanzar la red de destino, ¿sí? Dividido entre 10. Entonces, observen que en este caso la fórmula, por supuesto, queda mucho más reducida, pero es mucho menos sofisticada debido a que ahora no estamos considerando otros parámetros que podrían ser interesantes, sino que solamente nos estamos basando en el ancho de banda y el delay, ¿no? En la fórmula original, ¿sí? Si se fijan, si nosotros utilizáramos también la confiabilidad y la carga, pues quizás el valor de la métrica es mucho más preciso porque en este caso sabemos que estamos tomando en cuenta más información del enlace para saber cuál nos conviene más. Entonces, normalmente estos valores de la carga se utilizan más que todo para cuando necesitamos tener temas de calidad de servicio o basarnos en más parámetros más allá del ancho de banda y el delay. Más sin embargo, la mayoría de las redes simplemente utilizan los parámetros por defecto que ya trae EIGRP.
Entonces acá hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones que ya hemos venido más o menos comentando, ¿no? Lo primero es que el parámetro BW es un número, ¿sí?, previamente calculado de acuerdo al valor referencial, es decir, 10 elevado a la 7 dividido entre el ancho de banda físico del enlace en kilobits por segundo. Podemos ver la tabla nuevamente para que ustedes puedan visualizar algunos ejemplos y recuerden que aquí están los valores de BW que utiliza Cisco en caso de que se encuentre con cualquiera de estos tipos de interfaces, ¿no? Otro aspecto a considerar es que se utiliza el BW más bajo a lo largo de toda la ruta para alcanzar la red de destino. Es decir, el BW se calcula con el menor valor de ancho de banda que tengan las interfaces de reenvío hacia la red de destino. Lo otro que debemos considerar es que el valor del delay que se utiliza en realidad es la suma de todos los retardos que tengan las interfaces de reenvío a lo largo de toda la ruta para alcanzar la red de destino. Por supuesto, todo este valor de la suma de los delay luego debe dividirse entre 10 para que dé un valor de la métrica mucho más preciso. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la métrica utilizando esta topología. Observen bien que el objetivo acá es ir desde router 1 hacia esta subred, es decir, esta es la red de destino, la 172.12.00/24. Esta sería la que aparecería en la tabla de ruta de router 1 con un valor de una métrica que vamos a calcular. Observen que en cada interfaz de reenvío, ¿sí?, tenemos un valor de ancho de banda y un valor de delay. Entonces, en el caso de router 1 hacia router 2, el ancho de banda es de 100 megas, ¿sí?, y el delay es de 10. En el caso de la interfaz de reenvío de router 2 hacia la subred 172.12.00, el ancho de banda también es de 100 megas y el delay es de 10. Y en el caso de router 3, en la interfaz de reenvío hacia la red de destino, el ancho de banda también es de 100 megas y el delay es de 10. Como en este caso estamos observando que todos los anchos de banda son iguales, pues entonces el ancho de banda mínimo se asume que es el mismo, ¿ok? Es decir, 100 megas. Y es el que se va a utilizar para el cálculo de BW. En este caso vamos a utilizar la fórmula por defecto del cálculo de la métrica de EIGRP, es decir, que K1 y K3 es igual a 1 y todos los demás parámetros valen 0, ¿sí?, exceptuando K5 que no se utiliza en la fórmula. Entonces, con estos valores de ancho de banda y los delay, cuando lo colocamos en la fórmula, pues el BW sería el mínimo valor. Ya sabemos que como todos son iguales, pues el valor va a ser el mismo. Entonces sería 10 elevado a la 7 entre 100.000 kilobits por segundo. Recuerden que este AB es el valor del ancho de banda, pero medido en kilobits por segundo. Entonces sería 10 elevado a la 7 entre 100.000. Y el delay sería la sumatoria de todos los delays de las interfaces de reenvío dividido entre 10. Cuando suplantamos todos estos valores dentro de la fórmula, en la métrica, pues quedaría 256 multiplicado por 1 por 100, ¿sí?, 10 elevado a la 7 entre 100.000 da 100, por tanto aquí va 100, y sumamos eso con 1 por la sumatoria del delay dividido entre 10. Sería 30 entre 10, esto da 3. ¿Ok? Entonces, esto sería acá 100 más 3, esto da 103, multiplicado por 256, el valor de la métrica que nos da es de 26.368. Y esta es la forma en la que EIGRP pues calcula la métrica para poder alcanzar una red de destino desde un router en específico. Por supuesto, van a ver que para poder alcanzar esta subred, el valor de la métrica va a ir variando en cada router. Es decir, si vemos en el router 1 la tabla de enrutamiento, pues vamos a ver esta métrica, pero probablemente en router 2, como no tenemos que pasar por acá, pues este delay no se sumaría acá y entonces el valor de la métrica sería distinto. Lo mismo pasaría en router 3. Tendríamos también un valor distinto. Y bueno amigos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Les recuerdo que pueden visitarnos en nuestra página web telecap.com/academy, en donde encontrarán más cursos online y podrán comunicarse con nosotros para atenderles gustosamente y responderles todas sus preguntas. Mi nombre es Xavier Marichal y nos vemos en una próxima clase.